remake, el arte de agarrar una película y de hacerla de nuevo con todas las intenciones de hacerla mejor, pero nunca se sabe. Oh my God. En el video anterior vimos como Willy Wonka Remake le ganó por muy poco al Willy Wonka original. Veremos qué pasa ahora. En 1976 la pequeña Jodie Foster cambió de cuerpo con su madre y ambas aprendieron lo difícil que es ser la otra. En el 2003 volvió a pasar lo mismo con Lindsay Lohan y hay más versiones de esta película, un montón, pero para que no se haga tan largo el video elegí una sola, la versión latinoamericana que hizo La Rosa de Guadalupe. Soy mi hija. Yo soy mi papá. ¿Cuál será mejor? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, en Original vs Remake, ¡un viernes de locos! Aclaración, la versión del 2003 me parece un peliculón y está protagonizada por mi actriz favorita, así que no prometo ser objetivo. Empiezo con la del 76. Acá conocemos a Annabelle, interpretada por una jovencísima Jodie Foster. Ella es una adolescente rebelde de los 70 que hace lo que todo adolescente hacía en los 70. Poner cara de, son todos y yo también yo, maltratar empleados y comportarse como un varón, como acá, que se saca los mocos, que es lo que hacemos los varones, no, sacan los mocos. También juega al hockey, hace esquí acuático adelante de un croma y se tropieza con el perro. Cuidado con el perro, hermana, no sea así. Aunque su mayor característica es que se lleva mal con su madre y tienen el conflicto típico de adolescentes con madres: ordenar la pieza. What about your room? Perfect. Paso a la del 2003. Acá conocemos a Anna, interpretada por una jovencísima Lindsay Lohan en su pico de fama. Ella es una adolescente rebelde de los 2000 que hace lo que todo adolescente de los 2000 hacía: dormir hasta tarde, vestirse como punk, poner las patas de arriba de la guantera del auto y fracasar en la escuela. Paréntesis, acá no le va mal por culpa de ella, sino porque el profesor la odia. Ella no hace ni hockey ni esquí acuático delante de un croma. Ella tiene una banda y capaz que terminan tocando en un concierto súper importante. Aunque su mayor característica es que se lleva mal con su madre, que está interpretada por ella. Pero para antes de hablar de ella, tengo que hablar de la otra versión. Año 2008, acá conocemos a Jimena. Ella no es una adolescente rebelde de los 2008, es una borrega maleducada y mala. Estás castigada y no voy a ceder. Ay, pues me vale, fíjate. Castigada o no, yo me voy a divertir. Ella llega tarde a la casa, sube los pies al sillón, escucha la música muy fuerte y maltrata a los empleados. ¿Y a ti qué te importa, Eres una metiche. Óyeme, no le hables así a Celia. Aunque su mayor característica es que se lleva mal con la madre. Ya vas a empezar con tus choros y tus cosas, ¿verdad? Mejor ya vámonos, man. Qué flojera. Y ahora sí, arranco a comparar. El punto no se lo va a llevar la latinoamericana porque ella no es rebelde, es mala, pendeja, forra que trata mal a todos. La del 76 es rebelde, pero no tan rebelde. Quizás un poco rebelde para la época, pero la verdad que nunca me identifiqué con el personaje. La Lindsay está, pero perfecta, Su rebeldía está más marcada sin ser una basura como Jimena. Y su personaje es el mejor representado de los tres. Algo muy importante para cuando cambien de cuerpo. Así que acá el punto es para la remake del 2003. Ahora, la madre del 76. Ella es una ama de casa hecha y derecha que cocina, lava los platos, lava la ropa, todo lo que tiene que hacer una ama de casa. Y como ella no tiene otro trabajo, hay un marido interpretado por John Astin, más conocido por ser Homero Adams en la serie de Los Locos Adams. En la versión del 2003, la madre está interpretada por ella. Sí, ella es destello en la inmensidad, sus ojos brillan en la intimidad y no permite que nadie la vea llorar. Jamie Lee Curtis, además de ser ama de casa, labura de psicóloga y está por sacar un libro. Acá no hay padre porque murió. En su lugar está este tipo que es el novio de Jamie Lee Curtis. Y en la latinoamericana la madre es madre ejecutiva de una empresa, como bien dice en voz alta el personaje. Como si fuera tan fácil ser madre y ejecutiva de una empresa. Ella la verdad que tiene una paciencia de oro, porque los dos hijos son infumables. Eres muy mala onda, mamá. ¿En serio qué te pasa? Y encima el ex marido es un pelotudazo. Bueno, no hace falta decir que la existencia misma de Jamie Lee Curtis equivale a un punto, ¿no? O sea, es Jamie Lee Curtis, le tendría que poner un punto por cada vez que aparece. Pero no, eso estaría mal. Las tres madres están muy bien presentadas y acá tengo que dar un empate entre dos. Ya lo dije, es muy importante que se presenten menos personajes para que haya un efecto en el cambio de cuerpo. Y para mí, la del 2003 lo hace perfecto, queda clarísimo cómo es la madre y cómo es su vínculo con la hija. Así que acaba el punto. Y en la versión latina también, de hecho, es la madre que más sufre. Se tiene que bancar a la hija, que es una mierda, al hijo, que también es una mierda, al ex marido, que es un pelotudo y que encima le metió los cuernos. ¡Hey! Lo hubieras pensado antes de ponerme los cuernos. Y además, la mocama la caga a pedos por haber criado mal a los hijos. Porque tú eres muy, pero muy suave con ella. Pobre mina, qué vida de mierda, se merece un punto. Y antes de pasar al cambio de cuerpo, tengo que comparar a los hermanitos. En la del 76, ni pincha ni corta, normal. En la latinoamericana es un sorete que me cae pésimo.
Y el del 2003 es muy gracioso, me cae bárbaro este pibe. Can I watch? Harry. Punto para el 2003. Aunque el nenito latinoamericano nos regaló 2 memazos. Charlie. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Y eso amerita un punto, viejo, ¿qué querés te diga? Y ahora sí, el momento de cambio de cuerpo. Annabelle y su madre creen que la vida de la otra es muy fácil, por eso un día deciden ser la otra. I wish I could switch places with her for just one day. Y así, a los 11 minutos de película y sin ningún tipo de motivos, cambia de cuerpo. En la del 2003 van a comer en un restaurante chino, ahí se ponen a discutir y la señora china cree que lo mejor que puede hacer por esta familia es un hechizo para que cambien de cuerpo. Les hace el hechizo y al otro día, a los 24 minutos de película, cambian de cuerpo. La latinoamericana arranca con el cambio de cuerpo. Estoy en el cuerpo de mi mamá. Pero después van a un flashback donde pasa todo lo que ya te conté y ahí la madre le pide a la Rosa de Guadalupe que sus hijos se pongan en sus zapatos. ¿Cómo me gustaría que por lo menos una semana se pusieran en mis zapatos? Así se darían cuenta de lo difícil que es ser cabeza de una familia. Y ahí cambia de cuerpo, solo con la hija. Qué cagada, ¿no? Porque yo hubiese esperado que los 2 hijos entren en sus zapatos y que la mina tenga doble personalidad, mientras que los hijos tengan media personalidad cada uno, que fue confuso para la Rosa de Guadalupe. Por eso no se lleva ningún punto. Y la del 76 tampoco, porque ni se molestaron en inventar por qué. Así que la que se lleva el punto es la del 2003. Y que la del 2003 se tome un poco más de tiempo en llegar al cambio hace que uno pueda conocer bien a los personajes para que el efecto cambio de cuerpo se entienda. Y ahora hay que juzgar eso a las actrices interpretando a otro personaje. En la del 76 es rarísimo. Primero porque reaccionan como si fuese algo normal, algo que les pasa todos los días. Mom's body has got my mind in it. Annabelle's body has got my mind in it. Segundo porque la madre se pone a hacer esto. Algo que nunca vimos que hiciera Jodie Foster. De hecho, su personaje no es así. Es la que pone esta cara y se saca los mocos. Parece que la actriz nunca vio lo que hizo Jodie Foster y se mandó a hacer su propia adolescente rebelde. Después anda en patineta, algo que nunca vimos que hiciera Jodie Foster. Se maquilla como nunca vimos que se maquillara Jodie Foster. Y después hace esto. Algo que nunca hizo Jodie Foster y nunca haría, porque no tiene 5 años el personaje, tiene como 12, 13. La madre está en otra película. Por otro lado, Jodie Foster sí se pone a hacer lo que hacía la madre, que era cagar a pedo, ¿no? What else would the junk food junkie eat for breakfast? That is about the most revolting concoction I've ever put inside my mouth. A todo esto hay que sumar que siguen sin cuestionarse que están en el cuerpo de la otra. Pareciera ser lo más normal del mundo, algo que pasa todos los días en esa ciudad. Pero lo peor de esta película es que la nena en el cuerpo de la madre no se divierte, se queda en la casa haciendo todas las tareas del hogar como haría la madre. ¡Qué pelotuda! Por otro lado, la latinoamericana está muy bien, la verdad, ¿eh? Cuando se enteran que hubo un cambio de cuerpo, enloquecen. Soy un espejo, mamá. Soy tu hija que ahora soy tú. ¿Qué? La madre actúa muy bien de la hija. La hija actúa muy bien de la madre y también actúa muy bien de la madre actuando de la hija. Impecable. Tengo que comportarme como Jimena si no quiero que me cachen. O sea, es que me agarraste de sorpresa, Cosiri. Las que no actúan muy bien son las amigas de la piba. Mi hija se va a escapar para entregarse a Noé. No puedo no darle un punto por esto. Esta escena la voy a usar mucho más adelante. Puntazo para la latinoamericana. El punto justo está en la del 2003 porque está bien resuelto desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de Lindsay Lohan. Hannah, come here quick. What? Desde el punto de vista de Jamie Lee Curtis. Oh, I'm like the Crypt Keeper. Okay, that's enough. Desde el punto de vista de la dirección. What happened last night? Did I pass out in here? Y desde el punto de vista del guión, porque acá sí hacen cosas que la otra hacía en el momento de la presentación. Y además la piba sí se divierte con el cuerpo de la madre porque va y le revienta la tarjeta de crédito. Así que acá el punto en cuanto a la actuación en el momento de la transformación es para la del 2003. Y un punto extra para Jamie Lee Curtis porque hace muy bien de adolescente sin caer en la caricatura. ¡Qué gran mujer! Don't kiss him. Oh, Mom, I just had breakfast. That's disgusting. Whoa, she's blind. What do you want, punk?
Aunque Jodie Foster se merece su punto porque hace un gran trabajo teniendo en cuenta que no tenía mucho de dónde agarrarse. No se presentó bien a la madre, así que Jodie hizo lo que pudo y lo hizo bien, a diferencia de la madre que hizo lo que pudo y lo hizo mal. Punto para la del 76. Y para sumarle más maestría a la versión del 2003 le ponen una urgencia. Ellas tienen que revertir el hechizo rápido porque al día siguiente está el casamiento de la madre y el recital importante de la hija. En los otros parece que le chupan las tetas, que estén ahí con los cuerpos cambiados, empiezan a hacer la vida de la otra como si nada. Acá en el 2003 justifican por qué van a hacer la vida de la otra, porque la piba se queda sin faltas en la escuela y porque la madre no puede dejar plantado a un paciente. Pero qué puntazo para el 2003 por molestarse en justificar todo lo que había que justificar. Y ahora hay que hablar de los momentos turbina de la película. En la del 76 a Jodie Foster le gusta el vecino cara de bobo de enfrente. Entonces cuando está en el cuerpo de la madre empieza a crear un vínculo con él. Él siendo menor de edad, ¿no? Y ella en el cuerpo de la señora. In fact, I kinda wish I was 20 years older. And I wish I were 20 years younger. Pero no pasa nada turbio. En la del 2003 a Lindsay le gusta el compañero de la escuela que para el 2003 era recanchero y con los ojos de hoy es un goma bárbaro. Cuestión que empieza a tener un vínculo con la piba en el cuerpo de la madre y se enamora de ella. O sea, se enamora de la madre, él cree que es la madre, la señora. En la latinoamericana Jimena está de novia con un pibe que es un estúpido. ¡Así se habla, mi reino! Y que baila como Lord. Bailas increíble, Cosiri. Y ella le dice que baila bien, claramente está enamoradísima. Bueno. Con el cambio de cuerpo, la piba, en el cuerpo de la madre, se va a chapar al tipo. Y ahí el tipo le confiesa que siempre se la quiso culiar. Yo siempre he querido con usted. ¿Qué? ¿Sí? A él y a la abuela. ¿También te acostarías con mi mamá? Si está igual de sabrosa que usted, pues bueno. Pero pará, porque se pone más turbio. ¿Viste que te dije que los padres de Jimena estaban separados? Bueno, Jimena, en el cuerpo de su madre, quiere reconquistar a su propio padre, pero son unos enfermos. Oye, pero ¿por qué no? Porque yo no puedo besar a mi papá. Asqueroso, mira con la cara que te mira la chica esta, son un asco. Pero bueno, por llevar lo turbina a fondo, el punto es para la versión latinoamericana. Y ahora, llegando al final. La versión latina recién se acuerda en los últimos 5 minutos que la gracia de esto era que cada una aprenda lo difícil que es ser la otra. Y para que sea un trato justo, yo me pondré en tus zapatos los mismos días que tú te pongas en los míos. Pinky Promise, mami. Ay, Jimena. Pinky Promise. Entonces lo resuelven con un montaje y listo. Aprendieron, le piden a la Virgen de Guadalupe revertir el hechizo y cada una vuelve a su cuerpo. ¡Ya tengo mi cuerpo otra vez! ¡Volví a ser yo! Pero, era todo un sueño. Obvio fue un sueño. Una pesadilla. Para que pudiera comprenderte mejor. Todo un sueño de la piba. Una mierda, ¿cómo va a ser un sueño? ¿Cómo odio que las cosas sean un sueño? Igual ella aprende lo difícil que es ser madre ejecutiva de una empresa, pero no deja al novio que se quiso culiar a la madre y a la abuela. Aunque tampoco queda claro si fue un sueño o si solo lo vivió ella. Esto es rarísimo. No entiendo nada. Es rarísimo, punto en contra para la versión latina por rarísimo. Y además tampoco queda resuelto lo de los hermanos, que también era una mierda. En la versión del 76 se hace un poco más de foco en aprender lo difícil que es ser la otra, pero no tanto. La piba aprende que es difícil ser ama de casa y que el hermano la quiere. But you can't hate someone and love them at the same time. Can you, Mom? La madre aprende que es difícil jugar al hockey y hacer esquí acuático delante de un croma. Al final las dos dicen en voz alta que quieren volver a su cuerpo como si fuese algo de todos los días. Algo que podrían haber hecho en cualquier momento, pero no quisieron hacerlo. I wish I had my own body back. Y esto es más raro todavía. No solo vuelven a sus cuerpos, sino que sus cuerpos intercambian lugares, ¿entiende? O sea, no es que cambian las conciencias, sino que cambian los cuerpos de lugar ahora. La madre termina haciendo esquí acuático delante de un croma, saltando sobre un aro de fuego para después hacer parapente. Mientras la hija, escuché lo que hace la hija, termina en una inexplicable persecución policial, donde seguramente murió mucha gente, y un auto de policía termina partido al medio así, pero esto es muy raro. Es como si esta última parte la escribió y la dirigió otra persona. Perdón, pero esto es un punto en contra. Y al final, madre e hija se reencuentran y se reconcilian. Y la película termina así. You don't want to change places with Dad over there. Oh, yes, I do! Cosas que podrían ser tranquilamente como quedó demostrado, ¿no? Y no quiero dejar pasar que termina con la imagen congelada y esta música de terror. I do! ¡Qué película rara! Y ahora pasemos a la masterpiece. Por supuesto que en el 2003 madre e hija aprenden todo lo que tienen que aprender y encima tienen escenas súper graciosas, como cuando Lindsay Lohan en el cuerpo de su madre tiene que presentar el libro y no tiene ni más puta idea de qué trata. So, Doctor, tell us about your new book. Well, I wrote it. Así que considero que es la única de las tres que maneja perfectamente el mensaje de la película y eso equivale a un punto.
Y encima está la urgencia. La piba tiene que ir al concierto, pero no sabe tocar la guitarra. Y acá se viene la escena más épica de la historia de la cinematografía mundial. Curtis tocando la guitarra eléctrica, me vuelvo loco, puntazo para el 2003. Y pará, porque queda lo del casorio y Jamie Lee Curtis sigue siendo la más grosa del mundo dando un discurso tristísimo. No one could ever take the place of her dad. Because he was a really great dad. Otro punto para Jamie Lee Curtis. Y perdón si soy muy poco objetivo, pero mira lo que es el cine, mira lo que es Jamie Lee Curtis. Cuestión que vuelven a sus cuerpos y se amigan. Lo único que no me gusta es que Lindsay Lohan y el pibe vuelven a estar juntos, pero que fue raro porque él se enamoró de la madre y se portó como un psicópata. Eso malísimo, ¿eh? Y ahí te tengo que restar un punto, amiga. Para sorpresa de absolutamente nadie, la versión del 2003 se corona como la mejor Viernes de Locos del mundo. ¡Felicitaciones! Veremos qué pasa mañana cuando compare la Matilda de los 90 con la Matilda del 2022. Y si algo me han demostrado las estadísticas de YouTube es que los últimos minutos de los videos no los ve casi nadie. Pero hay un pequeñísimo porcentaje de público fiel o de público que ve el video mientras lava los platos y no tiene las manos mojadas y no lo puede sacar, que se queda hasta el final. Y a vos te digo que ya podés comprar las entradas para el estreno de la película que escribí y dirigí, algo que pasó el año nuevo. Las podés comprar entrando al link que dejo ahí arriba o el link que dejo en la descripción del video o escaneando el código QR. Es un estreno digital para ver en cualquier parte del mismísimo mundo. Ahora sí, se pueden ir. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.